Shalom, shalom ajin, shalom Javerín, bienvenidos a los fundamentos de la Torá, con ustedes el Aj Yohanan. Vamos a darle lectura al Kadosh Zohar Misajín, soberano del universo y Padre de misericordia y de perdón. Te damos gracias, Elohim nuestro, Elohim de nuestros padres. Te damos gracias porque nos acercaste a tu Torá y a tu santa obra, y nos permitiste participar de los secretos de tu santa Torá. Cuán dignos somos de que nos concedas tan gran favor. Por eso te suplicamos que perdones y absuelvas todos nuestros pecados, y que éstos no nos separen de ti, y que sea tu voluntad, Elohim nuestro, Elohim de nuestros padres, que despiertes y prepares nuestros corazones para amarte y reverenciarte, y que escuches nuestras súplicas y abras nuestro corazón cerrado a los estudios ocultos de tu Kadosh Torah, y que nuestro estudio sea agradable ante tu lugar Kadosh, así como el aroma dulce del incienso, y que nos irradies or desde la fuente de nuestra Neshama a todo nuestro ser, y que brillen las chispas de tus Kadoshim siervos, a través de quienes revelaste tu sabiduría en este Olán. Que su mérito, el de sus antepasados, el de su Torá y el de su Kedushá nos sostengan para que no tropecemos en nuestro estudio. Que su mérito ilumine nuestros ojos en nuestro aprendizaje, como dijo David Hamele, el dulce cantor de Israel. Abre mis ojos para que vea las maravillas de tu Kadosh Torah, porque de su boca Elohim da sabiduría y entendimiento. Y así, Abacadosh, que mis palabras de mi boca sean agradables delante de ti, oh roca mía, redentor mío. Amén. Mis amados Ajim, bienvenidos todos a la lectura del Kadosh Zohar. Estamos en el Sefer Bemibar, en la porción Bet Midbar de Números. Vamos a comenzar, Misajín, en la lectura con el tema el conteo y el ajuste de cuentas. Misajín, Rabí Abba habla sobre la creación del hombre, diciendo que Elohim lo creó a imagen de los superiores y de los inferiores, como una combinación de todos ellos. El hombre estaba compuesto de masculino y femenino, y el lado femenino estaba compuesto de Gesed y de juicio. Tras pecar, se preocuparon solo por asuntos mundanos y perdieron la sabiduría. Ni Abel de los superiores, ni Caín de los inferiores heredaron la tierra, pues ninguno de ellos dejó descendencia. El mundo se fundó a partir de Set, pero no estuvo completo hasta la llegada de Abraham Avinu. Con la llegada de Isaac y de Jacob, todo quedó incluido en la columna central y el mundo se mantuvo firme. Aún así, Misajín, se requirieron las 12 tribus y 70 personas que descendieron de Jacob. E Israel recibió la Torá y erigió el Mishkan. Entonces Elohim quiso contar a todas sus legiones del pueblo, los Bene Israel, para vincularlos a sus raíces celestiales. Misajín, tras la salida de Israel de Misraín, obtuvieron la Torá y el Mishkan, y entonces quedaron perfectamente completos. Rabbi Yitzhak dice, Misajín, que cuando uno habla de sus propias bendiciones, también debe de bendecir a Elohim y reconocerlas. Y explica, Misajín, que las bendiciones de lo alto no se basan en nada que haya sido contado. Pero si el conteo de los Bene Israel fue una excepción, escuchamos, Misajín, que Elohim bendecirá a las mujeres que no fueron contadas en el censo,
a los Kohanín y a los levitas, y a los niños menores de 20 años. Rabí Shimon le explica a Rabí Yehudá cuál es la fuente de las bendiciones y dice que cuando se despierta la iluminación de Elohim, todo está en Ahabá, en perfección y en Shalom. Cuando dice en el Tanaj, en la Torá, dice, y Hashem habló a Moshe en el desierto del Sinaí, en la tienda de reunión. Esto está en Bemidbar 1:1. Rabí Abba inició la discusión con, y Elohim crió al hombre a su imagen. Bereshí 1:27. Misajín, hemos aprendido este verso, pero venga y miren. Cuando Kadosh Baruj Hu crió al hombre, lo hizo a imagen de los seres superiores e inferiores. Y él era la combinación de todos. Su luz iluminó de un extremo a otro de este Olán y de todos los. Y aquí todos le temieron. Y aunque estaba establecido, debemos de analizar este verso, Misajín. Y crió Elohim al hombre a su imagen, a imagen de Elohim lo crió. Misajín, si ya decía a su imagen, ¿por qué repetir a imagen de Elohim lo crió? Misajín, había dos niveles en el hombre, ya que estaba compuesto de varón y mujer. Por lo tanto, hay uno para el hombre, es decir, así crió Elohim, y otro para la mujer, es decir, a imagen. Y como resultado de esto, Misajín, ciertamente había dos caras, masculina y femenina. Y el final del verso lo prueba, pues está escrito, masculino y femenino los crió. Y él estaba compuesto de ambos aspectos. Aunque la mujer estaba unida a su costado, ella por sí misma también estaba compuesta de dos lados que son Gesed y juicio, para ser completa en todo. Y solía observar con sabiduría de arriba abajo. Debido a su pecado, estos rostros disminuyeron, la sabiduría desapareció de él y solo se preocupó por sus propios asuntos corporales. Y después engendró hijos de arriba y de abajo. Es decir, Misajín, Abel era de los aspectos superiores y Caín de los inferiores. Y ninguno de ellos habitó la tierra, ya que ninguno de ellos dejó descendencia en el mundo. Entonces se engendró un hijo, Set, y de él se plantó el mundo. Esto ya se ha explicado. Misajín, a pesar de todo esto, el mundo de abajo no estaba terminado ni completo, ni se sustentaba por sí solo hasta la llegada de Abraham Avino. El mundo se sustentaba, pero no se completaba, hasta que Abraham estuvo presente en él y se aferró al mundo con su mano derecha, es decir, Gesed, como quien sostiene y asiste la mano derecha de quien cae. Isaac llegó y sujetó la mano del mundo con la mano izquierda, es decir, Geburah. Y el mundo se sostuvo aún más. Cuando llegó Jacob, se aferró al centro con su cuerpo, es decir, la columna central, y se integró en ambos lados, el derecho y el izquierdo. Y el mundo se mantuvo firme y no se derrumbó. Y con todo esto, Misajín, el mundo no se echó a perder hasta que Jacob engendró 12 tribus y 70 personas. Y el mundo quedó plantado. Aún así, Misajín, no se completó hasta que Israel recibió la Torá y se erigió el Mishkan. En ese momento, Misajín, los mundos pudieron existir y se completaron y los seres superiores e inferiores fueron fragmentados.
Desde que se erigieron la Torá y el Mishkan, es decir, Seir Anpin y Malhut, el Kadosh Baruj Hu quiso contar las tropas de la Torá. ¿Cuántas legiones hay en la Torá en Seir Anpin? ¿Cuántos ejércitos hay en el Mishkan que es Malhut? Misajín, esto significa que quiso contar a Israel que son las legiones de Seir Anpin y Malhut. Pero venga y mire, todo lo que necesita ser colocado en su lugar, es decir, unir correctamente la rama inferior con su raíz superior, no se asienta hasta que se pronuncia y se cuenta. Aquí también Misajín el Kadosh, bendito sea, quiso contar a los soldados de la Torá y a los soldados del Mishkan para unir a Israel a sus raíces, que son Seira, Empin y Malhut, llamadas Torah y Mishkan. Todos están unidos y son inseparables. Una eja. Todo esa semejanza de lo alto, pues sus raíces, la Torah y el Mishkan, están unidas, son inseparables y están en armonía. Por lo tanto, Misajín y Israel, que son las legiones de Seir Anpin y Malhut, son contados para que sean conocidos. Además, Misajín, de los otros que no tienen número, es decir, las mujeres y los menores de 20 años. Por lo tanto, está escrito, y Hashem habló a Moshe en el desierto del Sinaí, en la tienda de reunión. Misajín, si es en la tienda de reunión, ¿por qué es necesario mencionar que fue en el desierto del Sinaí? Ya que es sabido que la tienda de reunión no estaba en ningún otro lugar excepto en el desierto del Sinaí. Bueno, esto es, una es para la Torah, es decir, Seir Anpin, y otra es para el Mishkan, que es decir, Malhut. Y tanto la Torah como el Mishkan existían el primer día del segundo mes, en el segundo año. Ese es el secreto de Geburah, Misajín, y la iluminación de Jodmah de la izquierda, ya que el mes de Nisan es la columna derecha, y Gesed e Iyar es la columna izquierda, y Geburah. Y todo es una ejá, es uno. Es decir, la derecha y la izquierda estaban unidas en armonía como una sola. Este mes, Misajín, también se llama el mes de Sip, literalmente brillo. Primera de Malajín 6.1. En alusión al mes y año que es luminoso para la luna, es decir, Malhut. Y aquí ya que la principal perfección, Misajín, de Malhut proviene de la columna izquierda, el secreto del segundo mes y el segundo año. En este momento, Misajín, todos los mundos están completos como Malhut, su raíz, después de salir de la tierra de Midaín. La escritura nos informa, Misajín, que aquí, que cuando Israel salió de Midaín, era el primer mes. Es decir, salieron del aspecto del primer mes, que es Gesed, y la columna derecha. Y luego se perfeccionaron también del aspecto del segundo mes, que es Geburah y la columna izquierda. Rabbi Isaac inició la conversación diciendo: Hashem se ha acordado de nosotros, nos bendecirá, bendecirá la casa. Tejilín 115, verso 12. Hashem se ha acordado de nosotros, nos bendecirá. Se refiere a los hombres incluidos en el censo del desierto, a quienes el Kadosh bendito sea bendice y a quienes añade más cada vez. Pero venga y mire. Quien alaba a su amigo, a sus hijos, a su dinero o a sus riquezas, también debe de bendecirlo y reconocer esas bendiciones. ¿Y de dónde aprendemos esto? De Moshe, quien está escrito: He aquí hoy sois como las estrellas del cielo en multitud. Y después, ¿qué dice?
Hashem Elohim de vuestros padres os multiplique 1000 veces más de lo que sois. Devarim 1, verso 10 y 11. Misajín, hay dos bendiciones aquí. Una es Hashem Elohim de vuestros padres. Y la siguiente es, y os bendiga como Él os ha prometido. Él prometió reconocerlas y añadir bendiciones a esas bendiciones, Misajín. Y si alaba a su amigo, pero no reconoce estas bendiciones, será castigado por ello. Primero desde arriba, es decir, sufrirá daño por ello. Y si lo bendicen, será bendecido desde arriba. Y debe de bendecirlo con buen ojo, no con mal de ojo. Y en todo, el Kadosh bendito sea, desea que las bendiciones se den con buen corazón al bendecir. Y como cuando uno bendice a su amigo, el Kadosh bendito sea, desea que lo haga con buen ojo y buen corazón. Cuando uno le concede gracia al Kadosh bendito sea, sin duda debe de hacerlo con buen ojo y con un corazón bondadoso y amoroso. Por lo tanto está escrito, amarás a Hashem tu Elohim con todo tu corazón. Devarim capítulo 6, verso 5. Pero venga y mire, se ha establecido, Misajín, que la bendición de lo alto no se basa en algo ya contado. Te preguntarás, ¿cómo pudieron contar a Israel? Bueno, es porque les cobraron un rescate y este se liquidó y el recuento no se realizó hasta que todo el rescate fue reunido y contado. Primero bendecían a Israel, luego contaban el rescate y repetían y bendecían a Israel de nuevo. Así que el resultado es que Israel fue bendecido al principio y al final y no hubo muerte entre ellos. Quedó sellado. Pero surge la pregunta, Misajín, ¿por qué se muere al contar? Bueno, es porque la bendición no permanece al contar. Y cuando la bendición se desvanece, el otro lado se posa sobre ella y uno podría resultar dañado. Por lo tanto, Misajín solían sustituir el recuento por un rescate monetario, eliminando así la amenaza de muerte. Cuando dice bendecirá a la casa de Israel en el Tejilín 115, verso 12, estas son las mujeres llamadas casa, que no fueron incluidas en el recuento, porque las mujeres no eran contadas en el desierto. Bendecirá a la casa de Ajarón, porque son los Cojanín y bendicen al pueblo con benevolencia, buen corazón y amor sincero. La casa de Ajarón. ¿Por qué se menciona la casa? Bueno, porque también alude a las mujeres que son bendecidas por la bendición de Ajarón. Bendecirá a los que temen a Shen. Estos son los levitas, todos bendecidos por su temor a Shen. Está escrito, Misajín, tanto pequeños como grandes, porque aunque los jóvenes no estaban incluidos en el recuento, dado que solo contaban a las poblaciones de 20 años en adelante, debían de ser bendecidos juntos con los mayores. Pero venga y mire, no encontramos otro cómputo entre Israel por el cual recibirán bendiciones como en este cómputo, en el cual usaban el medio shekel para el cómputo, porque este cómputo tenía como propósito bendecir y perfeccionar la completitud de los mundos. En el lugar donde emanan las bendiciones, se contaban, como está escrito, el primer día del segundo mes, Bemidbar 1:1, es decir, Sivan, de las bendiciones del mundo, de las cuales emanan e irradia brillo.
que en hebreo es Sip, al mundo. Por lo tanto, misajín, este segundo mes, sí, este segundo mes que es la columna izquierda, se llama Sip, porque el brillo de todo irradia de él. Y por eso está escrito que Hashem te bendiga desde Sión. Tejilín 134, verso 3. Ese es el secreto de Malhut. Y todo se relaciona con lo mismo. Porque Malhut se construyó a partir del segundo mes, que es el secreto de la columna izquierda. También está escrito, porque allí Hashem ha ordenado la bendición, la vida eterna, Tejilín 133, verso 3. Rabí Yehudá se presentó ante Rabí Shimón, le preguntó, ¿de dónde recibe Israel sus bendiciones? Él le respondió, ay del mundo que no presta atención y de los hombres que no observan la cabot del Mele Supremo. Ven y observa. En un tiempo en que Israel era digno ante el Kadosh, bendito sea, los mundos se encontraban en un árbol supremo y sagrado, es decir, Seirampin, Mashiach, donde reside todo el sustento, y recibía bendiciones del lugar donde se concentraban todas las bendiciones, es decir, Binah, la Sefirah de Binah, donde estaba plantado y arraigado el Mashiach, puesto que los Mojín de Seirampin fueron plantados en Binah, mundo espiritual, en el secreto de los tres que emanan de uno. Uno existe en tres. Ariampin. Misajín, el pueblo de Israel fue bendecido desde el lugar del cual emanan todas las bendiciones y de donde no se les impide salir. Es decir, Malhud, Misajín. Como está escrito, que Hashem te bendiga desde Sión, y como el rocío del Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Tejilín 133, verso 3. Es decir, Misajín Malhut, y además está escrito, porque allí ordenó a Hashem la bendición, vida eterna. Y esa es la orden del universo. Está escrito, desde Sión, la perfección de la belleza, Elohim, ha resplandecido. Ha resplandecido significa, Misajín, ilumina como en el brillo desde el monte Parán, Devarim 33:2. Y cuando él ilumina, ilumina todos los olamot. Y cuando esta or, que significa la bendición y la vida mencionadas arriba, despierta, todo se une, es decir, en el secreto de la unión, en la Eja. Todo es Ahavá, todo es perfección. Y entonces todo es Shalom. Shalom arriba y Shalom abajo. Ese es el significado de que la Shalom sea dentro de tus muros y la prosperidad dentro de tus palacios. Tejilín 122, verso 7. Alegraos con Jerusalén. Aquí Misajín el rabino Eleazar comienza diciendo que Elohim y todas sus huestes prestan atención a quien pronuncia las palabras de la Torá, pues él la ama profundamente. Quien cumple un solo precepto de la Torá, la despierta en lo alto. Esto establece la shalom entre lo alto y lo bajo. El rabino Eleazar dice que las personas deben de regocijarse solo cuando están en tierra Kadosh, pero no cuando no viven allí. El rabino Abba añade que uno solo puede regocijarse cuando Jerusalén está en un estado de felicidad, pero nunca cuando Israel está en el exilio. Y aprendemos, Misajín, por qué debemos de servir a Shem con alegría, pero también con temor y temblor. Cuando dice, cada hombre de los Bene Israel acampará junto a su propia bandera con la enseña de la casa de su padre. Esto está en Bemibar 2:2. Aquí Misajín Rabí Eleazar inició la discusión cuando dice, alégrense con Jerusalén y regocíjense con ella, todos los que la aman. Esto está en Yesayaj 66:10.
Misajín, cuando aquí cuán amada es la Torá ante el Kadosh bendito sea, pues donde quiera que se escuchen las palabras de la Torá, el Kadosh bendito sea y todos sus ejércitos prestan atención a sus palabras. Y el Kadosh Baruj Hu viene a vivir con él. Ese es el significado de en todo lugar donde hago que se pronuncie mi nombre. Shemó 20, verso 21. Y además, Misajín, sus enemigos caen ante él. Esto ya se ha explicado. Pero venga y miren. Los misbó, los mandamientos de la Torá, son supremos en lo alto. Un hombre viene y cumple un precepto. Ese precepto se yergue ante Kadosh Baruj Hu y se adorna diciendo, esta persona me ha criado y yo provengo de él. Pues él lo despierta arriba. Al despertarlo abajo, despierta arriba y establece la shalom arriba y abajo. Es decir, Misajín, establece un vínculo entre Serampin, Mashiach y Malhut. Todo es Eja y todo está conectado. Hay comunicación. Que se denominan arriba y abajo. Todo en Eja. Como se dijo, que se aferre a mi fuerza para que haga la shalom conmigo. Y hará la shalom conmigo. Yesayahu 27:5. Para que haga la shalom conmigo, es decir, Misajín, arriba en Serampin, mundo espiritual. Y hará la shalom conmigo, es decir, abajo en Malhut, todo conectado con Serampin. Así que dichoso el destino del hombre que cumple los preceptos de la Torah, Misajín. Alégrense con Jerusalén. Esto se debe, Misajín, a que la festividad solo prevalece cuando Israel reside en la tierra Kadosh. Es allí, Misajín, donde la mujer se une a su esposo, es decir, Serampin y Malhut, el Hatán y la Kalam. Entonces, Misajín, es tiempo de que todos se regocijen, arriba y abajo. Durante el tiempo en que Israel no reside en la tierra Kadosh, al hombre no se le permite regocijarse ni mostrar alegría. Como está escrito, alégrense con Jerusalén y regocíjense con ella. Esto se refiere precisamente, Misajín, cuando Israel está en ella. Rabí Abba observó a un hombre que se regocijaba en la casa de un tirano en Babilonia. Lo pateó y lo regañó diciendo, está escrito, alégrense con Jerusalén durante la época de felicidad en Jerusalén. Es necesario alegrarse y no durante el exilio. Rabí Eleazar sigue este razonamiento al decir, alégrense con Jerusalén, como está escrito, servid a Shen con alegría, Tejilín 100, verso 2. Lo cual significa, Misajín, que Jerusalén es la Shekinah. Y es obligatorio servirla y hacerla feliz. Un verso dice, servid a Shen con alegría, Tejilín 100, verso 2. Y otro dice, servid a Shen con temor y regocijaos con temblor, en el Tejilín 2, verso 11. La pregunta surge, ¿cuál es la diferencia entre ambos? Bueno, uno habla de la época en que Israel vivía en la tierra Kadosh, es decir, cuando servía a Hashem con alegría. Y otro habla de la época en la que Israel vivía en otras tierras. Entonces era necesario servir a Hashem con temor y regocijarse temblando. Servir a Hashem con temor. Esto, Misajín, se refiere a la Cajal de Israel, es decir, Malhut, en el momento en que se encontraba en el exilio entre las naciones, que todavía estamos así. Rabí Yehudá dijo que la escritura dice, saldrás con alegría, y es allá 55:12, refiriéndose, Misajín, a la Cajal de Israel. Y como dice, saldrás, significa del exilio. Y si le llama regocijo, por tanto, Misajín, incluso mientras aún residía en el exilio, lo llamamos regocijo. Él le respondió, ciertamente así es.
Durante todo el tiempo que ella esté en el exilio y yace en el polvo, no puedes llamarlo felicidad. Hasta que Kadosh Baruj Hu venga y la levante del polvo y le diga, sacúdete el polvo. Yesayá 52:2. Levántate, resplandece. Yesayá 60, verso 1. Y entonces se unirán. En ese momento se le llama regocijo. Eso será felicidad para todos y entonces ciertamente saldrás con alegría. Entonces muchas legiones saldrán a saludar y a recibir a la matrona en la alegre festividad del Melech. Como está escrito, los montes y los collados romperán en procesión. Yesayá 55:12. Y además, porque Hashem irá delante de ti y el Elohim de Israel será tu retaguardia. Yesayá 52:12. Pero ahora vamos a hablar de los estandares. El rabino Yehudá habla, Misajín, sobre los 4 campamentos de Israel, las 12 tribus y los 12 límites. Incorpora en su análisis las 4 caras en los 4 puntos cardinales del universo, todas ellas integradas en el ser humano. Describe el movimiento de los 2 estandartes de Yehudá y de Reubén que viajaban con la tienda de reunión, y los 2 estandartes de Efraín y Dan que los seguían. El rabino Yehudá relaciona las diversas sefirot, los 4 arcángeles y las letras del Kadosh nombre con estos estandares y los eventos. Habla sobre la dirección de la circunvalación del altar, la dirección de la salida del sol y la importancia de la dirección del lecho para la creación de un hijo varón. Así que ponga mucha atención. Aquí hay secretos revelados. Cada hombre acampará junto a su propia bandera con las enseñas de Mibar 2:2. Estos son los 4 campamentos de la Cajal de Israel. Ese es el secreto, misajín, de Jesse, Geburah, Tiferet y Malhut. Y son Miguel, Gabriel, Uriel y Rafael, quienes representan las 12 tribus y los 12 límites que la rodean, porque Gesed, Geburah, Tiferet y Malhut tienen cada uno 3 columnas para un total de 12. Todo refleja lo anterior. Los 12 límites de Seirampín, la escritura dice, allí subían las tribus de Ya, Tejilín 122, verso 4. Las palabras allí solían subir las tribus se refieren a las 12 tribus que son los 12 límites de abajo de Malhut, quien subió a los 12 límites de Seirampín. Las tribus de Yam, te ha explicado Misajín que esto se debe a que Yud-Hei, el secreto de Jodma y Binah, es sin duda una práctica designada, también un testimonio para Israel. Y por lo tanto, Misajín, está escrito el Rubenita con Hei como prefijo y Yud como sufijo. Bemibar 26:7. El Shimonita. Esto se debe, Misajín, a que cada individuo contiene Yud, Hei, Hei al principio y por Yud al final. Pero ciertamente, Misajín, es así porque el árbol Kadosh supremo, es decir, el nombre de Yud, Hei, Bakei, los ha sellado con su sello. Y esto ha sido simplificado según la escritura. En cuanto a las semejanzas de sus rostros, los 4 tenían rostro de hombre y rostro de león a la derecha, como está en Yehezkel 1:10, en el cual la imagen de un hombre, que es Malhut, está incluida en todo.
y había 4 rostros en los 4 puntos cardinales del mundo. Se distinguen por su apariencia: un león, un buey, un águila, y todos están integrados en el hombre. El secreto de Malhut: el león, el buey y el águila son Gesed, Geburah y Tiferet. Y el rostro del hombre es Malhut, que se nutre de todo, y todo está incluido en él. Miguel está a la derecha, que es el sur. Gabriel está a la izquierda, que es el norte. Uriel está al frente, que es el este. Rafael está atrás, que es el oeste. Y la Shejinah está encima de ellos. 2 están a este lado del sur y el norte, y 2 están a ese lado del este y el oeste. Y ella, Malhut, está en el centro. Asimismo, Misajín está en la tierra abajo, en los estandartes. 2 están a este lado, el estandarte del campamento de Yehudá y el estandarte del campamento de Rubén, y 2 están a ese lado, que incluye el estandarte del campamento de Efraín y el estandarte del campamento de Dan. Y Yud-Hei está en el centro, lo cual es el secreto, Misajín, de las 2 tablillas del testimonio en el arca que viajaban en medio de ellas. Y el cambio de orden que encontramos aquí en los estandares es que el este se mueve primero, es decir, Tiferet. Así que esto lo explicaremos más adelante. Misajín, dado que los 2 estandartes, el de Yehudá y el de Rubén, partieron, ¿qué dice la escritura? Entonces la tienda de reunión partirá con el campamento de los levitas. Esto está en Bemibar 2:17. Y tras ellos iban los otros 2 estandartes, el de Efraín, el de Dan, que componen los 4 campamentos en las 4 direcciones del mundo: este, sur, oeste y norte, para un total de 12. Esto se debe, Misajín, que cada estandarte comprende 3 tribus, ya que abajo es igual que arriba, en Malhut. El estandarte del campamento de Yehudá iba primero, representado al campamento de Uriel. Después le seguía el estandarte del campamento de Rubén, representado al campamento de Miguel, es decir, Rubén al sur, que representa a Gesed, y el de Judá al este, que representa a Tiferet. La aspersión sobre el altar también comenzaba en la esquina sureste, que representa a Gesed y a Tiferet. El campamento de Dan estaba al norte y el de Efraín al oeste. El campamento de Dan al norte representa al campamento de Gabriel y el de Efraín al oeste representa el campamento de Rafael. La aspersión sobre el altar también estaba al noroeste, que es el secreto de Geburah y Malhut. Todo está conectado con lo demás hasta que todo asciende y se une con el Kadosh nombre, Yud, Hei, Ba, Kei, que es el principio de todo, es decir, la Yud de Yud, Hei, Ba, Kei, que es Jodma, es suprema sobre todo. La primera Hei, que es Binah, la Kedusha absoluta es Ba, Mashiach, Seirampin, Tiferet, todo está comprendido en ella. La última Hei, que es Malhut, el aquí y el ahora, usted y yo. La Yud de Yud Kei Ba Kei de Seirampin es el este, y ese es el comienzo de la Or. Viaja y deambula y produce el sur, que es Gese. Y el sur sale, suspendido del comienzo de este, que es la Yud de Yud Kei Ba Kei, Jodma.
La Hei de Yud Hei Ba Hei de Seirampin es el sur. Lo que significa, Misakin, que desde ella el sur sale al mundo, ya que la Hei es Binah, y de Binah se extrae Geset, es decir, el sur. Pero la Yud que representa Jodma entre el comienzo del este y extrae Geset, que evoluciona desde Binah hasta Seirampin, de Hei proviene el sur y el norte, y lo que está entre ellos, que es la columna central que los une, de Yud al este y de Yud Hei al sur y el norte dependen de ellos. El sur de Yud y el norte de Hei va en el centro, que los une, es la conexión. Y ese es un hijo varón, es decir, Tiferet, que es un hijo de Yud Hei. Y por esta razón está entre el norte y el sur. Ama Beima. Por lo tanto, Misakin se nos enseña que quien coloque su lecho entre el norte y el sur tendrá hijos varones. ¿Sí? Su lecho, su cama entre el norte y el sur. Porque este hijo varón, que es Tiferet, está situado entre el norte y el sur. Entonces ya se va dando cuenta en qué dirección está el Shen Hameborash. Porque de la suprema Hei, que es Binah, surgieron el norte y el sur, que son las dos columnas en ella. El hijo varón, es decir, Tiferet, está entre ellos, uniéndolos en el ministerio de Yud Hei Ba Hei. De Yud Ba Hei. Yud es la columna derecha en el sur, Ba es la columna central. A la derecha está el sur y a la izquierda el norte. Hei es la columna izquierda del norte. Y la última Hei de Yud Hei Ba Hei está al oeste, es decir, Malhut. En consecuencia, Misajín, el sur se une al este por donde sale el sol y depende de él. Por lo tanto, se nos enseña que el aspecto de Abba, que es la Yud, se vincula y depende del supremo Gesei del lado de Ima, que es la Hei, y depende de Geburah. De igual manera, todos se relacionan entre sí. Las esquinas del altar también estaban rodeadas de esa manera. Llega a la esquina sureste porque el sur se fortalece en el este. La columna central, que representa la salida del sol, y la fuerza del sol solo se mantiene al principio. Luego se acerca a la esquina noreste, dado que después, Misajín, de que el sur, es decir, Gese, recibiera la fuerza del este, es decir, después de que la columna central uniera el sur y el norte, el este iluminaba al norte y el norte se integraba en el sur porque la izquierda se integraba en la derecha a través de la columna central. Luego Misajín llega a la esquina noreste, ya que el oeste, que se encuentra en la última Hei, es decir, Malhut, recibe del norte. Por lo tanto, el norte se desplaza hacia el oeste, ya que Malhut se construye desde la columna izquierda. Luego sigue hacia la esquina sureste porque Malhut se desplaza para unirse al sur, es decir, para revestir Jodma con Hasadin, ya que el sur depende del este, la columna central. Por lo tanto, su fortalecimiento, que es el este, se mueve primero. El oeste se mueve para captar el sur. Y el sur, que es su fortalecimiento, se mueve primero. Ese es el significado de las palabras. Y su diestra me abraza. Shir Hashirin 2:6. Derecha significa sur, por lo tanto Misajín se nutre de dos lados, del norte y del sur, de la izquierda y de la derecha. Ese es el significado de
Su mano izquierda está debajo de mi cabeza y su mano derecha me abraza. La izquierda es el norte y la derecha es el sur. Y este misterio aprendí, Misajín, que el Kadosh, bendito sea, coloca su lecho de norte a sur, ya que su lecho es el misterio de Malhut, y ciertamente está ligada al hijo, es decir, Seirampin, quien está allí de sur a norte. Y por lo tanto, la gente debe de colocar su lecho entre el norte y el sur. La derecha del lecho debe de estar al sur y la izquierda al norte, tal como Seiranpin se encuentra entre el sur y el norte. Y así, mi padre me enseñó que a uno se le dan hijos varones porque se concentró en la emuná suprema completa, es decir, en el Kadosh bendito sea, quien está situado entre el norte y el sur. Y la Cajal de Israel, es decir, Malhut, también llamada lecho, situada entre el norte y el sur. Con toda seguridad tendrá hijos varones. Y en todo, Misajín, debemos demostrar una obra que sea a semejanza de lo superior. Así como uno manifiesta una obra abajo, también está despierta en él arriba. Esto ha sido explicado. Rabí Pinjas escuchó esta explicación y besó a Rabí Eleazar, llorando y sonriendo. Dijo: Bendito sea mi destino en este mundo y en el mundo venidero. Hashem es mi luz y mi salvación. Aquí Misajín el Rabino Pinjas nos dice que tan pronto como Elohim ilumina a una persona y ésta contempla la luz suprema, ya no teme a nadie, ni arriba ni abajo. Escuchamos una explicación de la escritura que dice: que se alegren tu padre y tu madre, y que se regocije la que te dio a luz. Aquí Misajín Rabí Pinjas abrió la discusión y dijo: Hashem es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Tehilim 27, verso 1. Cuando dice Hashem es mi luz y mi salvación, es decir, Misajín, tan pronto como una persona contempla la luz suprema y el Kadosh bendito sea, lo ilumina, ya no teme a nadie, ni arriba ni abajo, como dice, sino que Hashem se levantará sobre ti y su cabot será vista sobre ti. Yesayah 60, verso 2. Misajín, Hashem es la fortaleza de mi vida, Tehilim 27, verso 1. Es decir, una vez que el Kadosh bendito sea apoya a la persona, esta no teme a ningún acusador en este mundo. Y yo también, tan pronto como me aferro a tu Padre y a ti, no temo en este mundo ni en el otro. De ti está escrito: que tu padre y tu madre se alegren. Mishle 23:25. La pregunta aquí surge, puesto que está escrito: que tu padre y tu madre se alegren. ¿Qué significa y que se regocije la que te dio a luz? Bueno, pareciera, mis aquí, insuficiente mencionar a la madre, ¿verdad? Y todo lo que tu padre significa el Kadosh bendito sea. Y tu madre es la caja de Israel. ¿Qué es Malhut? El aquí y el ahora. Las palabras y que se regocije la que te dio a luz se refieren a la que te dio a luz aquí abajo. Es decir, tu madre en este mundo. Y si es así, Rabbi Shimon, tu padre, ¿dónde está su alegría? Ya que ni siquiera se le menciona en esto. Bueno, él responde: es porque tiene un verso propio, como está escrito: el padre del Sadín se alegrará grandemente, que se refiere al Kadosh Baruj Hu. Y quien engendra un hijo sabio se alegrará de él.
es tu padre abajo, a saber, Rabí Shimon. Uno explica alternativo, dice, el padre del Sadí se alegrará grandemente, él es padre abajo. Y esta es la letra Ba, es Mashiach. Quien engendra un hijo sabio se alegrará de él. Está escrito con una Ba adicional, ya que habría bastado escribir quien engendra. Se refiere al Kadosh bendito sea, arriba. Quien es llamado la Ba. Ahí está confirmado. Él es uno y único. En tu mano encomiendo mi ruaj. Aquí Misajín el rabino Eleazar explica que por la noche el árbol de la muerte reina en el mundo y por lo tanto uno debe de depositar su alma en Elohim para protegerla. Durante el sueño todos experimentan la muerte hasta que llega la mañana y el árbol de la vida despierta de nuevo. El rabino Yehudá se pregunta por qué incluso los gentiles pueden levantarse en medio de la noche a pesar de que el árbol de la muerte aún reina. Bueno, el rabino Eleazar explica que incluso las naciones idólatras están unidas a su aspecto del espíritu impuro de la izquierda, ya que todo lo que está arriba también está abajo. Habla también del momento en que Bilán no pudo maldecir a Israel porque no había juicio sobre ellos. El rabino Eleazar usa la analogía de una serpiente con los movimientos de su cabeza y también con la cola para explicar que impulsa y controla los eventos, tanto abajo como arriba. La sección concluye con una explicación de la posesión peculiar, que se considera la posesión de Elohim sobre los tres patriarcas, los Kohanim y los Levín en Israel. Rabí Elazar dijo, está escrito, en tu mano encomiendo mi ruaj. Tú me has redimido a Shen, el de la verdad, el de la Emet. Esto está en el Tejilín 31, verso 5. Este verso, misajín, debe de ser examinado. ¿Han visto alguna vez a alguien que deposite algo en manos del rey? ¿Quién es el Kadosh bendito sea? Bueno, por lo tanto, ciertamente feliz es el hombre que sigue los caminos del Kadosh Mele y no peca ante él. Venga y mire. Tan pronto como cae la noche, el árbol de la muerte reina en el mundo y el árbol de la vida desaparece en lo alto. Entonces el árbol de la muerte es el único gobernante del universo y todos los habitantes del mundo prueban la muerte, ya que el sueño es una exagésima parte de la muerte. ¿Y cuál es la razón? Bueno, es porque este árbol causa esto. Malhut, que reina sola, sin Seirampin, da origen a esto, ya que Malhut se llama noche. Y cada persona debe de tomar precauciones y confiar su alma en sus manos como depósito. Esto es como si un hombre le diera a otro depósito, es decir, una prenda. Incluso si debiera más del valor de la prenda, no es digno de verse envuelto en un conflicto con él, ya que dio un depósito. Sin embargo, si se niega a darle un depósito, sin duda debemos examinarlo, porque no es de la estirpe Kadosh ni de los fieles. Así es este árbol, que es Malhut, al cual las personas entregan sus almas como depósito. Recibe todas las almas de los habitantes del mundo, y todos prueban la muerte porque este es el árbol de la muerte. Aquí, Misajín, durante el tiempo que Malhut está separado de Seirampin, que es el árbol de la vida, confirmado, es un árbol de la muerte.
A pesar de que todas estas almas son culpables ante él y no apropiado devolver al depósito al hombre, no obstante, Misajín, dado que lo que fueron entregados como depósito en garantía, devuelve todos estos depósitos a sus dueños. Pero venga y mire, este árbol de la muerte no está obligado a devolverle al hombre el depósito por la mañana, solo cuando el árbol de la vida despierta en el mundo. ¿Y cuándo despierta ese árbol de la vida? Al amanecer. Entonces, dado que este árbol de la vida despierta en el universo y todas las personas salen con vida, ese árbol de la muerte se va. Devuelve todos los depósitos que le fueron entregados y se marcha. ¿Cuál es la razón de su vida? Bueno, es por ese árbol de la vida, es decir, Seiram Mashiach, que reina durante el día. Y podrías preguntar por qué, si esto es así. Vemos a mucha gente levantarse por la noche y recuperar la vida, mientras el árbol de la muerte aún reina. Bueno, ciertamente el árbol de la vida hace esto. ¿Cuál es la razón? Bueno, porque está escrito, para ver si había alguien que entendiera y buscara a Elohim. Tejilín 14, verso 2. Así que no habrá excusa para que la persona diga que si hubiera tenido el control de su alma por la noche, se habría levantado y estudiado la Torah. Rabí Yehudá dijo, eso es ciertamente correcto para Israel. Y así es. Sin embargo, para las naciones del mundo, también vemos que despiertan de su sueño por la noche. ¿Cuál es la razón? Bueno, ciertamente lo que dijiste es cierto. Él abrió la discusión y dijo, ¿cómo maldeciré a quien Elohim no ha maldecido? ¿O cómo denunciaré a quien Hashem no ha denunciado? Bemidbar 23:8. Venga y observe. Lo que está arriba también está debajo. Arriba en Malhut hay derecha y izquierda. Además, abajo están Israel y las demás naciones. Israel se aferra a la derecha, a la Kedushá del Kadosh Melech. Las naciones idólatras se aferran a la izquierda, es decir, solo del lado del espíritu impuro. ¿Qué es el nivel más bajo de la izquierda? Y todos los niveles están unidos entre sí desde abajo hasta que cuelgan de la cima, es decir, desde el lado izquierdo de Malhut. Y de la misma manera que la cabeza se mueve hacia arriba, la cola también se mueve hacia abajo, que es el nivel más bajo, que es el espíritu impuro. La razón es que está apegada a ella, ya que están interconectadas de abajo hacia arriba, como una cadena. Las naciones idólatras son guiadas según la manera que es su aspecto del espíritu impuro. Milán empleó todos los niveles inferiores que descienden del lado izquierdo de Malhut. Solía observar el nivel inferior, la cola, y descifró lo que había arriba, ya que lo inferior está controlado únicamente por la cabeza. Por lo tanto, declaró, ¿cómo maldeciré a quien él no ha maldecido? Ya que podía ver lo inferior y sabía que la cabeza suprema, que es el lado izquierdo de Malhut, no se encuentra en estado de juicio durante ese periodo. Y aunque explicamos que el nombre Él es Jese Supremo, la Kadosh Malhut recibe este nombre a semejanza de lo alto y se convierte en bondad y Jese en este mundo. Por lo tanto, Misajín se le llama con el nombre Él. Sin embargo,
muestra ira a diario. Según el significado de el que se indigna todos los días, Tejilín 111, porque hay juicio en ella. Pero en ese periodo no había juicio en ella. Por lo tanto, Bilán dijo, ¿cómo maldeciré a quien él no ha maldecido? Pero venga y mire, explicamos acerca del Shaddai, que sacia al mundo, y le dijo, basta, que en hebreo es Dai, que él, Yesó, proporciona suficiente abundancia a Malhut llamada mundo. Este él, que es Malhut, se conjuga con él, y por lo tanto se llama el Shaddai, ya que él, que es Malhut, se une con Shaddai, que es Yexó. Y por lo tanto él declaró, ¿cómo maldeciré a quien él no ha maldecido? Refiriéndose a Malhut, llamada él. Él sabía que así como la cabeza despierta, que es Malhut, también despierta de la parte inferior, que es la cola, es decir, el espíritu de impureza. Y Bilán observó la cola y supo lo que había en la cabeza. Rabí Eleazar lloró, inició la discusión y dijo, su sonido es como el de una serpiente en movimiento. Yermiyah 46:22. Misajín, ahora que Israel está en el exilio, sin duda Malhut sigue como una serpiente. Porque el camino de una serpiente es que, cuando inclina la cabeza hasta el polvo, levanta la cola. La cola controla y golpea a quienes interponen en su camino. Y ahora también es así. Cuando Israel está en el exilio, Malhut se comporta de la misma manera, al igual que en el caso de la serpiente. La cabeza está en el suelo y la cola, es decir, al nivel más bajo mencionado anteriormente, gobierna. ¿Quién hizo que la cola se elevara para guiar y golpear? Es la cabeza, que está inclinada hacia abajo. ¿Y quién impulsa la cola y quién la impulsa en sus desplazamientos? Es la misma cabeza. Aunque reducida al polvo, aún lidera los movimientos de la cola. Por eso dice la escritura, su sonido es como el de una serpiente en movimiento. Y ahora las demás naciones que se aferran a la cola de Malhut se alzan, dictan y dañan, y la cabeza se inclina hasta el polvo. Como se dijo, ha caído, ya no se levantará. Esto está en Amos 5:2. Aún así la cabeza guía la cola y la preserva. Como dice, me hicieron guardián de las viñas. Esto está en Shir Hashirin 1:6. Esto se refiere a las naciones idólatras que están en la cola. Rabí Yehudá se acercó, le besó las manos y dijo, si no hubiera preguntado nada en este mundo, excepto esta pregunta, y hubiera obtenido esta respuesta, habría sido suficiente. Ahora comprendo el aspecto de las naciones idólatras y cómo se dirige su dictadura. Loable es la suerte de Israel, pues sobre ellos está escrito, porque Hashem ha elegido a Jacob para sí, a Israel como posesión suya. Tejilín 135, verso 4. Rabí Eleazar le preguntó, ¿cuál es la definición de posesión peculiar? Cuando la escritura dice Israel por su posesión peculiar. Bueno, esto alude a los tres patriarcas y se les llama posesión, tanto arriba, donde se les menciona como Gesed, Geburá y Tiferen, y como abajo, a saber, Abraham, Isaac y Jacob. Y lo mismo ocurre con los Kohanim,
los Levín e Israel, que también corresponden a Gese, Geburah y Tiferet. Y todo es lo mismo, todo es Ejab. Y son posesión del Kadosh, bendito sea, arriba, y posesión del Kadosh, bendito sea, abajo. Y esto es lo que está escrito. Entonces seréis mi tesoro, también posesión, de entre todos los pueblos. Shemot 19:5. Eso es, Misajín, porque tienen Kohanín, Levín e Israel, que son llamados posesión. Su litera, la de Salomón, entre el norte y el sur. Ahora vamos a hablar de la litera de Shlomo Hamele entre el norte y el sur. Aquí, Misajín, los rabinos retoman su análisis de los estandartes de las tribus que viajaron con la tienda de reunión. Y escuchamos, Misajín, que el Kadosh Israel no bendecirá al universo excepto a través de la Shejinah. Y surge la pregunta de cómo Israel pudo ver la Shejinah cuando sus ojos estaban apagados por la edad. Y la respuesta, Misajín, es que percibió su fragancia. Y aprendemos, Misajín, que la Shejinah está en el oeste. Y se nos habla de la importancia de la dirección en la unión de la Shejinah con el cuerpo. Leemos, Misajín, leemos sobre los 10 aleluyas en los 5 tejilín y cómo una persona acepta el yugo del reino celestial por la mañana al recitar las Halelot a Elohim. Misajín, en el resumen de esta sección es que si uno desea crear una unificación, o sea, poner las luminarias en orden, debe de asumir el yugo del Kadosh reino, del Malhú, para elevarse a través de las Kadoshim conexiones del sur, que son Gese, y se deben de rodear los 4 puntos cardinales del universo, o sea que son Gese, Geburat, Tiferet y Malhut, hasta unirlos en un solo nudo. Y en el sur se debe de establecer un lugar y una morada allí. Entonces la tienda de reunión avanzará con el campamento de los Levín. Esto está en Bemibar 2:17. Misajín, después de esto está escrito: al oeste estará el estandarte del campamento de Efraín por sus ejércitos. Aquí, Misajín, esto se refiere a la Shejinah que reposa al oeste. Como se explicó que Efraín viajaba por el oeste, el secreto de Malhut, y por lo tanto Misajín viajaba tras el estandarte de Rubén, que está al sur, que es Gesed, y así sucesivamente. Está escrito: y los bendijo ese día, diciendo: por ti bendecirá Israel, diciendo. Y puso a Efraín. Esto está en Bereshit 48:20. La pregunta surge: por ti bendecirá Israel, refiriéndose a Israel Saba. ¿Qué nos enseña esto, Misajín? Bueno, cuando dice por ti será bendecido Israel, no es lo que realmente está escrito, ni tampoco por ti será bendecido Israel. Entonces, ¿cuál es el significado de por ti bendecirá Israel? Bueno, que se refiere a que otros serán bendecidos. ¿Se refiere que otros serán bendecidos? Bueno, la explicación es esta. Es que el Kadosh de Israel, Seirampin, Mashiach, no bendecirá al mundo, excepto a través de ti, Efraín, que resides en el oeste. ¿Se da cuenta? Solo a través de nosotros, que somos Efraín, que estamos en el exilio. La Shejinah está entre nosotros, en el exilio. Y está escrito: yo soy el Shaddai. Fructificad y multiplicaos. Bereshit 35:11.
Por lo tanto, Misajín, miramos aquí que la bendición reside en la Shejinah llamada El Shaddai. Aprendemos, Misajín, que vio la Shejinah con él y luego declaró, por ti bendecirá Israel, diciendo, es decir, por la Shejinah bendecirá al mundo. La pregunta, Misajín, ¿cómo pudo ver la Shejinah si también está escrito, los ojos de Israel estaban apagados por la vejez? Bereshit 48:10. Lo cual también alude a los ojos espirituales. Bueno, sin embargo, está escrito, cambiando de manos. ¿Por qué cruzar? Bueno, la mano derecha estaba levantada, correspondiente a Efraín, y la Shejinah giraba en dirección a Efraín. Israel había olido, la fragancia de la Shejinah sobre su cabeza. Entonces dijo, por ti bendecirá Israel. Y la vio en el oeste, lo que significa que no vio con los ojos, sino que la percibió por el olfato, es decir, de abajo hacia arriba. Ciertamente la Shejinah está en el oeste y explicamos, Misajín, que esto es para que esté entre el norte y el sur, porque el oeste está situado entre el norte y el sur, y así se unirá con el cuerpo, el secreto de Seirampín llamado cuerpo. ¿Qué significa las 7 sefirot inferiores? Y estará con él en una sola unión. Y el norte, que es la columna izquierda de Seirampín, la recibe bajo su cabeza. Y el sur, que es la derecha de Seirampín, la abraza. Esto es lo que está escrito. Su izquierda está bajo mi cabeza. Shir Hashirim 2:6. Ya que desde la izquierda, Misajín, el secreto de la iluminación de Jodma recibe las 3 primeras sefirot, también llamadas cabeza. Y su diestra me abraza. Y desde la derecha, el secreto de Hasadín recibe la iluminación de las 7 sefirot inferiores a las que se refiere el cuerpo. Explicamos, Misajín, que el hecho de Shlomo, que es la referencia mística a Malhut llamado lecho, se sitúa entre el norte y el sur, que son Gese y Geburah, para adherirse al cuerpo que es Tiferet. Entonces constituyen una unidad por la cual el universo es bendecido. Y aprendimos, Misajín, que quien recita una Jalel, un Tejilín en el Salmo 145 3 veces al día, se asegura de ser digno del mundo venidero. Concluimos que su significado es que une esta Jalel, que se refiere a Malhut, para estar con Seirampin todos los días entre el norte y el sur. Una persona llega por la mañana y acepta el yugo del reino celestial con estas alabanzas que recita, refiriéndose a una Jalel de David Hamele y al resto de las aleluyas que conforman el orden de las 10 alelos de las 10 sefirot Kadoshin del Kadosh nombre. Por lo tanto, hay 10 aleluyas que concluyen con 10 alabanzas que son Aleluya, alaben a Elohim en su santuario, alábenlo. Esto está en el Tejilín 150, verso 1. Surge la pregunta, ¿de dónde encontramos 10 aleluyas? Solo hay 5, ya que solo hay 5 tejilín que comienzan con aleluya. Bueno, esto es porque cada salmo comienza con aleluya y concluye con aleluya, para un total de 10. ¿Se dio cuenta? Posteriormente, Misajín estableció la secuencia de la Jalel del Cántico del Mar, que está en Shemot 15, que lo abarca todo, y con esto acepta sobre sí el yugo del reino Kadosh. Luego hace que Gesed descanse al final de las oraciones, lo cual lo santifica, ya que la oración de la mañana corresponde a Abraham Avino, quien es Gesed, y la columna derecha. Posteriormente, en la oración de la tarde, que es Geburah, es inminente y el juicio prevalece, lo cual corresponde a Isaac.
quien es Geburah, y la columna izquierda. Encontramos aquí también que este lecho, que se refiere a Malhut, se coloca diariamente entre el norte y el sur, entre la oración de la mañana y el secreto del sur, y la oración de la tarde, el secreto del norte, para que se integre adecuadamente con el cuerpo que es Seirampin, la columna central. Y quien diariamente organiza y une a Malhut de esta manera, sin duda es digno del mundo venidero. Esto significa que se dijo que quien recita diariamente una alabanza a David Hamele tiene la certeza de pertenecer al mundo venidero. Por consiguiente, el estandarte de Efraín está al oeste entre el norte y el sur. El sur es Rubén. Él está a un lado, como está escrito. Al sur estará el estandarte del campamento de Rubén. Bemibar 2:10. Dan estaba al lado opuesto, al norte, como está escrito. El estandarte del campamento de Dan estará al norte. Efraín estaba situado entre uno y otro, ya que Rubén, que está al sur, está delante de Dan, que está al norte detrás de él. Por lo tanto, el oeste, que es Efraín, está situado entre el norte y el sur, todo reflejando a Malhut arriba. El, en este secreto es de nuestros Sajín, los habitantes del sur, y así el mensaje de nuestro Sajín fue para nosotros, quienes ordenamos las luces en las conexiones místicas, significando, Misajín, las unificaciones. Ustedes que desean crear una unificación en la secuencia de la conexión suprema, primero asuman diariamente el yugo del reino Kadosh. Y al hacerlo, Misajín, se elevan con ella a través de la conexión Kadosh del sur, significando Gesed, y rodean las 4 direcciones del mundo, Gesed, Geburah, Tiferet y Malhut, hasta unirlas en un solo nudo. Y en el sur, deben de establecer un lugar y morar allí, de manera similar al rodeo del altar como se explicó anteriormente. El signo de la unificación, o sea, la señal de la unificación. Rabbi Shimon le repite a su hijo la importancia y el significado místico de la instrucción de rodear el altar. Solo cuando esto se hace correctamente, se puede lograr la unificación perfecta. Rabbi Eleazar le preguntó a su padre, Rabbi Shimon, ¿dónde encontramos esta señal de unificación para no equivocarnos? Le respondió, hijo mío, aunque lo explicamos en muchas facetas y estas palabras estaban dispersas por todas partes, mantén esta señal en tu mano. Esto es similar a rodear el altar que ya aprendimos. Hay que acercarse a las esquinas surestes, noreste, noroeste y suroeste, como ya describimos. Así que le preguntó, ¿es inconcebible hacer nada hasta que una persona acepte primero el yugo del reino Kadosh y cargue con él? Sin embargo, dijiste que primero debía acercarse al sur, que es Gesed. Le dijo, ya te lo he contado todo. Dije primero que uno se acerca a la esquina y ya conoces el significado oculto de la esquina, Malhut, que es el yugo de la Kadosh Malhut. Y a continuación está el sureste. Hay que conectar el sur, que es Gesed, con el este, que es Tiferet. La columna central, porque allí en el este está el árbol de la vida, que es Tiferet. Esto es para unir el sur con el este, que es Abba Supremo, que significa Jodma, también llamado Abba e Ima, supremos, porque el Hijo, que es Tiferet, proviene del lado del Padre, ya que la raíz de Tiferet está en el Da'at, oculto de Abba,
e Ima supremos. Por lo tanto, uno se une del sur al este, pues la fortaleza del sur reside en el este, es decir, en el Da'at oculto de Abba e Ima, supremos, que es el principio del este. Por lo tanto, es imperativo que el sur y el este se unan. Y el este se conecta con el norte que está en Ima, refiriéndose a Binah, también llamado Israel, Saba y Tebuná, de donde se extrae el norte, es decir, la columna izquierda. Ya que este, es decir, Binah, completa y llena los ríos y manantiales del este, que son Daat y Tiferet revelados, y por lo tanto es imperativo unir el noroeste, es decir, conectar el este con Binah. Sin embargo, este, norte son Abba e Ima que nunca se separan, porque el este es Daat de Abba supremo, es decir, el secreto de Abba e Ima supremos. Aquí Misajín Daat de Abba superna se une a Daat de Ima superna y a la columna izquierda que se revela en ella y que se llama norte, como ya explicamos. Y la razón por la que ella, Ima Superna, se llama norte, que en hebreo sería Sefoní, es porque él la oculta, es porque se oculta y es suprema, Sefuná. Y de su extremo emana el norte, que es la columna izquierda. Esto se debe a que desde el extremo de Abba, el norte está oculto y encubrido. Los juicios surgen de su lado, aunque ella es misericordiosa y feliz. Y ya lo explicamos, cuando ella, que es Ima, emerge, el norte emana de ella. Es desde ella que el norte se revela, porque él, Abba, estaba incluido en y conectado con el sur, y el norte está oculto en él. Después de eso, llegará a la esquina noreste. Del lado de Abba emerge el hijo, que es Tiferet, el este. Y del lado de Ima, que es el norte, emerge la hija, que es Malhut, el oeste. Y por eso es noroeste del norte, que es Ima, al oeste, que es Malhut. Y esa es la primera esquina, ya que la esquina es el significado de Malhut, que une, ¿sí? Y que uno debe de aceptar sobre sí mismo primero que nada. Y ahora simplemente se refiere al norte, que significa en Ima, y la columna izquierda. Luego uno debe de conectarlo con el sur, que es Gesed, y la columna derecha, donde todo está conectado, donde se sitúa el cuerpo, es decir, Seirampin. Dado que Seirampin emana de Abba, como se mencionó anteriormente, se encuentra completamente contenido en el sur, al igual que Abba, y el norte se encuentra oculto en él. Por lo tanto, se encuentra en el suroeste. Y encontramos este ángulo misajín que alude a Malhut 3 veces. Primero, la persona debe de aceptarlo. Luego, conectar Malhut con ambos brazos, sur y norte, derecha e izquierda, para unirse en el cuerpo que es Tiferet, la columna central, de modo que todo se une a uno y todo se ja. Y ese es el orden de la unificación perfecta, unir cada aspecto con el vínculo apropiado. Y no se debe de sustituir un lado por otro, que no sea apropiado, para no ser castigado. Quien realice esta unificación correctamente, como describí, feliz será su parte en este mundo y en el mundo venidero, pues sabe cómo preparar la secuencia de alabanza para su maestro y la unificación de su maestro. Y además el Kadosh Baruj Hu recibe la Jalel en él. Acerca de él está escrito,
el verso. Y me dijo, tú eres mi siervo, Israel, en quien yo seré exaltado. Esto está en Yesayah 49, verso 3. La meditación de la oración, Misajín. En la meditación de la oración, Rabbi Shimon reitera gran parte de la información de secciones anteriores sobre la entrega del alma por la noche y el requisito, Misajín, de alabar a Elohim por la mañana. Habla de entrar a la sinagoga, ponerse los tefilín y el tzitzit, ofrecer ofrendas y recitar las oraciones prescritas en el orden correcto. Pero añade que si bien las oraciones dependen de la palabra, todo depende principalmente de la acción. Dice que una persona no debe de rezar hasta que primero observe el acto de ajustarse a la oración. Si su acto físico de purificarse o ponerse los tefilín, por ejemplo, es defectuoso, la oración también lo será. Y por lo tanto la persona se verá afectada tanto por debajo como por encima. Si realiza sus oraciones correctamente, los grados superiores e inferiores serán bendecidos a través de él. Al final de las oraciones debe de imaginarse que está muriendo, ya que entregó su alma como prenda. Rabbi Shimon dice que hay algunos pecados que no se expían hasta que una persona muere. Nos habla de la importancia de hacer la ceremonia de la oración con plena atención del corazón y como no hay que acercarse a Elohim con ninguna falsa intención. Rabbi Shimon comenzó la discusión con: de David, a ti Hashem elevo mi alma, oh mi Elohim, en ti confío. Tehilim 25, verso 1 y 2. Y surge la pregunta, Misajín, ¿por qué David Hamele consideró oportuno preparar esta Halel así? Y todas las Halelot en orden alfabético están completas, mientras que a esta le falta la Ba. ¿Y por qué está preparada para la postración sobre el rostro? Bueno, esto es porque es un misterio supremo oculto entre los amigos. Al caer la noche, el árbol inferior del que depende la muerte, que es Malhut desde el aspecto del juicio, extiende sus ramas y lo cubre todo. Por lo tanto, oscurece. Y todos los habitantes del mundo prueban la muerte. Y el hombre se apresura a entregar el depósito de su alma, depositándolo como prenda en su mano para la noche, para que sea devuelto al amanecer. Y como tomó el alma como prenda, el depósito regresa a su dueño al amanecer. Cuando llega la mañana y se le devuelve la prenda, debe de bendecir al Kadosh, bendito sea, quien es el depositario supremo. Tras despertar de su sueño, entra en la sinagoga, se adorna con sus tefilín, se cubre con los tzitzit, entra y se purifica, primero con las ofrendas, después acepta sobre sí el yugo del Malhú según el orden de las alabanzas de David Hamele, que constituyen la disposición del yugo del reino. Y en este orden de Halelot se sumerge en ese yugo. Y a continuación sigue el orden de la oración. Sentado, que es paralelo a Malhut, y el orden de la oración de pie, que es paralelo a Seirampin, para conectarlos a Seirampin y Malhut. Pero venga y contemple su misterio. Misajín, aunque la oración depende del habla y de la expresión oral, todo depende en primer lugar de la acción y después del habla y de la expresión oral. ¿Y qué es la acción? Bueno, solo la acción que una persona realiza primero se asemeja a la oración. Y una persona no debe de decir una oración hasta que primero muestre un acto que se asemeje a la oración.
La primera actividad es cuando una persona se despierta. Primero debe de purificarse, es decir, liberarse. Después debe de aceptar el yugo sobre sí misma, cubriéndose la cabeza con los pasajes de los mismos mandamientos, y después atará el nudo de unificación. Estos son los tefilín, uno en la cabeza y otro en la mano, y los fijará formando un nudo en la mano izquierda y en el corazón. Como explicamos al respecto, su mano izquierda está debajo de mi cabeza, Shir Hashirin 2.6. Y ponme como un sello sobre tu corazón, como un sello sobre tu brazo, Shir Hashirin 8.6. Shir Hashirin 8.6. Una referencia al tefilín de la mano es que el secreto de Malhut, que se coloca en el brazo contra el corazón, y ya explicamos, Misakin, que esta es la acción que uno debe de realizar primero. Después de esto, al entrar a la sinagoga, una persona debe de purificarse con ofrendas mediante la palabra, es decir, recitándolas. Luego debe de aceptar que el yugo de Malhut se extienda sobre su cabeza con las jalelot del David Hamelen, con la misma acción que quien extiende sobre su cabeza los pasajes de los mandamientos, lo cual corresponde a la acción de usar los Siksi Misagin. A continuación se realiza la oración sentado, que corresponde a la colocación de los tefilín de las manos, lo cual denota Malhut. Luego se realiza la oración de pie, que es el secreto de Seirampin, que es paralela a la colocación de los tefilín de la cabeza. Y uno se corresponde con la otra y la acción debe de concordar con la palabra, ya que sin duda, Misajín, la oración depende tanto de la palabra como de la acción. Si su acción es defectuosa, el habla no encuentra un lugar donde detenerse, y esto no se considera una oración, y esa persona se vuelve defectuosa por completo, ya que es necesario demostrar una acción y pronunciar el discurso apropiado al respecto. Y entonces se considera una oración perfecta. Hay de quien dañe su oración, el servicio a su Adón. Sobre él está escrito: cuando vengas a presentarte ante mí, aunque hagas muchas oraciones, no te escucharé. Esto está en Yesayah 1:12 al 15. Porque esto depende tanto de la acción como de la palabra, misajín. Pero venga y mire, si una persona realiza su oración de esta manera, con acciones y palabras coherentes, y ata el nudo de la unificación, o sea, los tefilín, el resultado es que los seres superiores e inferiores son bendecidos a través de ella. Luego, tras concluir su oración de la Amidah, la persona debe de presentarse como si hubiera partido de este mundo. Esto se debe a que se despidió del árbol de la vida, es decir, Seirampin, Mashiach, el secreto de la oración de la Amidah, y reunió sus pies en ese árbol de la muerte, que le devolvió su promesa, devolviéndole su alma por la mañana. Como dice, recogió sus pies en la cama, Bereshit 49:33, puesto que ya ha confesado sus pecados y ha orado pidiendo perdón. Ahora debe de necesariamente reunirse ante ese árbol de la muerte y postrarse sobre su rostro y decirle: a ti, oh Hashem, elevo mi alma. Tehilim 25, verso 1. Al principio, al dormirme, te di mi alma en prenda. Ahora que he atado la unión, he cumplido mis obras y palabras correctamente, y he confesado mis pecados. Ciertamente te encomiendo mi alma, lo que significa que acepta sacrificar su vida, o sea, su alma. Y una persona debe de imaginarse como si hubiera partido de este mundo, ya que entregó su alma a ese lugar de muerte. Por eso no hay va en el orden del alfabético de la oración
¿sí? De la oración que comienza con el verso, a ti, oh Elohim, elevo mi alma. Pues la Ba es el árbol de la vida, Mashiach, que significa Seiranpin, que es el secreto de la Ba de Yud Kei Ba Kei, que une las dos Kei. Mundo espiritual y mundo literal. Aquel a quien confió su alma es el árbol de la muerte, que significa Malhut. Y esto nos enseña, Misakin, que el misterio reside en que hay pecados que no se espían hasta que una persona parte de este mundo. Eso es lo que está escrito. Ciertamente, esta iniquidad no te será perdonada hasta que mueras. Yesayah 22:14. Y por lo tanto, Misajín, esta persona ciertamente se entrega a la muerte y sacrifica su alma a este lugar, a Malhut, no como prenda como aquella de la noche, sino más bien como alguien que parte del mundo con toda certeza. Y esta corrección o formación debe de ser con la meditación del corazón. Y entonces el Kadosh Baruj Hu tendrá misericordia de él y perdonará sus pecados. Así que dichoso quien sabe estudiar o seducir y servir a su Adón voluntariamente y con la devoción de su corazón. Ay de quien intente tentar a su boreolano, a su creador, con un corazón distante, sin querer. Dice, sin embargo, lo adularon con sus bocas y le mintieron con sus lenguas, porque su corazón no fue fiel a él. Esto está en el Tejilín 78, versos 36 y 37. Dice, a ti, oh Hashem, elevo mi alma, pero todas sus palabras son con un corazón distante. Y esto lo lleva a partir del mundo antes de tiempo, durante un periodo en el que este árbol despierta en este mundo para imponer su castigo. Y por lo tanto, mensaje, una persona debe de consagrar su alma y voluntad a su Moré y no acercarse a él con falsas intenciones. Porque quien miente no permanecerá ante mis ojos, dice en el Tejilín 101, verso 7. ¿Y qué significa permanecer? Bueno, esto significa que es cuando uno se prepara para eso, para la devoción de su alma, cuando cae sobre su rostro y su corazón está lejos del Kadosh, bendito sea. Una voz grita, Él no permanecerá ante mis ojos. Esta persona quiere enmendarse, pero no permanecerá. No quiere que se corrijan. Ciertamente esto es así si llega a unificar el Kadosh nombre, pero no logra la unidad adecuadamente. Loable es la porción de los adiquín en este mundo y en el mundo venidero. Sobre ellos está escrito, y vendrán y verán mi cabot. Esto está en Isaías 66:18. Y seguramente los adiquín darán gracias a tu nombre. Tejilín 140, verso 14. Rabí Eleazar se acercó y lo besó, le besó las manos, le dijo, si hubiera venido a este mundo solo para escuchar estas palabras, habría sido suficiente. Rabí Yehudá dijo, feliz es nuestra suerte y feliz es la suerte de Israel, que se aferran al Kadosh, bendito sea él. Como dice, pero ustedes que se aferraron, Devarim 4:4. Y tu pueblo también será justo. Isaías 60, verso 21. Mis amados ajín, no olvides suscribirse, active la campanita, dele me gusta y sobre todo comparta este material con sus seres queridos. Hasta aquí hemos terminado con la porción de Bad Midbar, ¿sí? En la lectura del Kadosh Zohar. Así que, por favor, comparta, comparta. Yo declaro que usted viva bien, coma bien y vista bien. Lejitra o misajín. Hasta la próxima.